Y en general, por aquí, este módulo trata sobre el crecimiento a largo plazo en relación con la interoperabilidad y los estándares. Mi nombre es Wanda Ritter y trabajo en GridX Partners. Entonces, en este tema es importante pensar en lo que ha implicado el futuro y voy a hablar un poco sobre la preparación para el futuro. Esto no es necesariamente un proceso estándar o incluso definido, sino más bien un enfoque o un concepto en el que está anticipado lo que podría ser necesario en el futuro y mientras lo hace, piensa en las inversiones en que evolucionarán. Ahora, nuestra industria, como todos sabemos, ha sido relativamente estática y las tecnologías no han cambiado mucho durante los últimos 100 años, pero los tiempos están cambiando, estamos hablando sobre hacer, mover, usar y los cambios que tienen implicaciones en la tecnología en todo ese espectro. Así que es importante tener esto en cuenta cuando analizamos las inversiones, porque realmente las inversiones deben contemplar la evolución de lo que se necesita entregar en términos de funcionalidad, en la medida en que podamos pensar en el futuro, la vida útil de esos será más larga y probablemente podamos sacar más provecho de ellos. A eso, a la otra cara de la moneda, donde probablemente tenga activos parados, deben ser reemplazados antes de que se desprecien por completo. Entonces, el resultado teóricamente es el que tiene la última tecnología e idealmente no tendrá que reinventar completamente nueva tecnología para disfrutar de este beneficio. Entonces, alguna de las características que se aplicarán son una especie de reglas generales. Es buscar inversiones que están basadas en estándares, permite un mecanismo que muchas personas están detrás de él y que pueden facilitar cierta interoperabilidad. Elige soluciones que sean modulares, escalables y flexibles, de modo de que lo que compre hoy pueda llegar en el tiempo en el futuro. Los protocolos pueden conducir a plug and play, hablemos de USB, por lo fácil que es hoy, no era así hace unos años. Y es más fácil decirlo que hacerlo. Aprenderemos algo sobre esto a lo largo de nuestra discusión. Y anticipación a la capacidad futura dentro del contexto de un plan amplio. Creo que muchas veces echamos un vistazo de aquí y ahora. Y por último, las operaciones y la capacidad remota se consideran en la toma de decisiones. Escuchamos un poco sobre la medición automatizada y creo que todos hemos tenido que lidiar con esto en el momento en los últimos 10 años. Más de 50% de los medidores en este país están automatizados ahora. Probablemente más de ellos tienen comunicaciones bidireccionales que comunicaciones unidireccionales. Pero si revisa esa serie y piensa en los días de la medición manual, teníamos varios proveedores que proporcionaban medidores. Teníamos una fuerza laboral que iba de cada metro a cada metro una vez al mes. Y luego pasábamos a un estado automatizado. Parte de ese paradigma de pensamiento se trasladó a la rapidez con la que teníamos que mover los datos, la frecuencia con los que intervalos de lectura. Y obtuvimos algunas funciones incrementales. La fuerza laboral se fue, por supuesto. Probablemente ya no tengamos tantos proveedores redundantes en esta ecuación. Y ahora tenemos detección de manipulación, podemos monitorear el voltaje. Ciertamente hemos aprendido de los beneficios de lectura automática, eh, especialmente con los de 2 días, superan con creces que pensábamos que sucedería a lo largo del comercial original. Creo que la mayoría te lo dirá. Pero aquellos que han avanzado en un camino en particular ahora están sufriendo necesidades de quizás si hubiéramos hecho la pregunta con un horizonte más largo en mente, quizás estas apuestas no se hubieran hecho como quisieron. Entonces, la pregunta fundamental es las inversiones en lectura automatizada, medidores que estuvieran preparadas para el futuro. Estos requisitos emergentes estarían más fácilmente disponibles ahora con un menor gasto. Debería hacerse una pregunta, lo entiendo, pero está un poco señalada en el caso de que, dado que estamos viendo con una necesidad de tasas dinámicas, si se trata de un prosumidor o consumidor para aplicaciones de capacidad de inversor inteligente, donde hay agricultura de red, funcionalidad, entraremos en esto, pero el papel de ese medidor comienza a cambiar en comparación con los últimos hace 10 años. Y esta es la idea para prepararse para el futuro. Por ejemplo, en el que creo que hicieron un buen trabajo. Esto es FB Chattanooga, el municipio de Tennessee. Sirven 500
1000 clientes, salieron a instalar un sistema de automatización de distribución. Algunas personas lo llaman FLISR, donde los interruptores se, se atomizan en torno a una interrupción en particular y se puede aislar eso más rápido, obtener una gran mejora en la confiabilidad. Lo único es que terminaron buscando un sistema de comunicación de fibra que se extiende por su área de servicio de más de 600 millas cuadradas y pasaba por cada hogar. Eso es importante porque la infraestructura de fibra proporciona comunicaciones que tienen una funcionalidad que les llevará al futuro para una gran cantidad de aplicaciones que van mucho más allá de esa aplicación de automatización de distribución. Otra cosa que sucedió es que los conmutadores que seleccionaron no solo proporcionaron capacidad de confiabilidad, sino que también tienen la capacidad para confiabilidad del futuro. Por ejemplo, pueden ver la distribución. Otra cosa que sucedió es que los conmutadores que seleccionaron no solo proporcionaron capacidad de confiabilidad, sino que también tienen la capacidad para funcionalidad futura. Por ejemplo, pueden ver la corriente en voltaje en ambas direcciones, se puede cambiar los ajustes, se puede ajustar los esquemas de protección, se pueden sacar la radio, colocar otro para que el hardware pueda permanecer en el poste. Pero en medida en que cambien las comunicaciones y los software, existen mecanismos para hacerlo. Estos son algunos indicios de por el hardware que requiere una gran cantidad de capital, puede permanecer en el poste, pero puede ver dónde puede cambiar la funcionalidad con el tiempo. Así que veamos un ejemplo de cómo se dieron cuenta las ganancias de confiabilidad a corto plazo. Y mientras que hago esto, quiero que note dos cosas. Uno es la cantidad de confiabilidad ganada, pero el otro son los datos y cómo los datos se unen para formar una historia. Lo que hicieron fue acoplar los datos de medición con los datos de conmutadoras de una plataforma GIS para que pueda ver físicamente cómo se restaurando las dos cosas. Entonces, cuando se produjo una interrupción en el enero de 2013, un árbol cayó sobre el derecho de paso y se llevó unos 11,000 clientes. Esto sucedió a las 5:30 de la mañana. Entonces, todos esos puntos rojos son clientes que no tenían energía. Entonces, curiosamente, las computadoras entendieron lo que estaba sucediendo y en aproximadamente 28 segundos se restablecieron 1000 clientes. Y luego en otros 15 segundos, otros 800 clientes fueron restaurados. Y luego finalmente se dieron cuenta que podían cerrar el sistema, el último interruptor, y un operador se involucró y pudieron poner a todos en funcionamiento en unos 6 minutos. Entonces, lo interesante es que si hubiéramos hecho esto a la antigua, bloquear, etiquetar, conducir camiones, tratar de agregar dónde están los problemas y hacer el cambio manual, probablemente habría tomado unas 4 horas, tal vez más, para que puedan enviar a la gente directamente el problema y obtuvieron muchas ganancias de confiabilidad de ese sistema. La inversión realmente valió la pena solo por eso. Pero luego, si se piensa en qué más está ocurriendo aquí, migrando esos datos con GIS y cambiando y uniendo todo eso, ahora pueden ver esa historia en la televisión y los clientes llegan a donde está el problema, qué tan rápido son capaces de restaurar los beneficios de la tecnología que han incorporado a la comunidad. Tremenda ventaja. Y ahora, por supuesto, están usando esa misma plataforma para incorporar más penetración de DR, vehículos eléctricos, microredes, porque pudieron anticipar la funcionalidad del sistema de comunicación y el flujo de energía bidireccional. Creo que este es un muy buen ejemplo de garantía del futuro porque entregó los beneficios temprano, entendió la funcionalidad que tenía que estar ahí desde el principio, pero también tiene la interoperabilidad de datos, interruptores, medidores, la comunicación fue diseñada para el futuro, el software se puede cambiar de forma remota y la lista continúa. Esta inversión en hardware está ahí a largo plazo, pero la funcionalidad evoluciona con el tiempo. Entonces, tomando eso, sé que muchos de ustedes están lidiando con mayor penetración del DR, especialmente de la energía fotovoltaica. Este modelo en particular salió del Departamento de Energía y creo que es particularmente útil. Divide qué funcionalidad debe ocurrir en 3 fases diferentes. En la primera fase es realmente una en la que aún no hay mucha penetración del DR y no necesariamente se está produciendo un reflujo todavía. En la siguiente fase, la fase 2, comienza a haber un reflujo y sabemos que eso incurriría en algunos bolsillos, pero no necesariamente en todos. Y luego en la etapa 3 existen mercados de energía distribuida,
que tal vez algunas personas están vendiendo a sus vecinos y el negocio de los cables termine siendo utilizados para un propósito diferente al actual. Entonces creo que esto es útil por un par de razones. Acabo de dirigir un taller usando esto y funcionó bastante bien, donde piensas en diferentes flujos de funcionalidad que tienen que ocurrir. Y en la fase uno, ¿qué necesitas? Necesita tener sus procesos en su lugar para sus acuerdos de interconexión. Necesita pensar en cómo el DR funcionará en su sistema. Debe comenzar a pensar en la planificación de manera un poco diferente. Idealmente debe tener dos tipos de inversores que van a especificar. Ese tipo de cosas idealmente se definen en la etapa uno. Para cuando llegue la etapa 2, comenzará a contemplar donde el flujo de potencia inverso comienza a causar problemas. La planificación es definitivamente un juego completamente diferente. Eso está entrando en el campo de operaciones. Su infraestructura de relés debe pensar ahora en el flujo eh, dinámico y en marcha. Así que creo que aquí hay un buen ejemplo para decir en la funcionalidad realmente evoluciona con el tiempo. Rompe una cuerda al principio donde no necesariamente tiene un flujo de potencia inverso y es muy diferente que penetra una gran cantidad de DR. Y a menudo veo una situación en los ciertos estados, dicen, bueno, voy a hacer lo que hizo California, voy a hacer lo que hizo Nueva York. Y todos oímos eso y en realidad California terminó saliendo de los bloques antes de que existiera una gran cantidad de capacidad de inversor inteligente, así que hay una gran cantidad de infraestructura heredada que no necesariamente puede evolucionar. Entonces, el punto en que puede usar la fase uno para definir esto y realmente aprovechar esa infraestructura para el futuro está sentado en una situación mucho mejor que la de las personas que llegaron tan temprano y no necesariamente pueden migrar esa capacidad. Y creo que ese es realmente un buen ejemplo de cómo ese modelo es bastante útil, pero requiere pensar un poco en las fases de baja penetración mucho antes de que empieces a haber problemas en el sistema. Así que esto solo define la etapa uno, 2 y 3 con un poco más de detalle. Etapa 2, regla general, más penetración del DER, alrededor del 5% de la carga máxima en donde comienza a ocurrir el flujo de energía bidireccional. Una vez más, esto es duro, necesitas un poco de planificación detrás de esto, pero luego te estás metiendo en situaciones en lo que sabes tendrás puntos en el sistema donde la protección del relé, las operaciones de seguridad y todo eso debes contemplarse y luego trabajar en los procesos. Y en la etapa 3 ahí es donde los mercados y las políticas deben evolucionar. Para que eso suceda, la interoperabilidad y los estándares son clave. Entonces, la interconectividad para el futuro, esas burbujas nuevamente, este gráfico salió del DOE y dice, está bien, en el transcurso de 5 etapas comenzamos con la instrumentación y luego nos conectamos y luego pasamos a la inteligencia, tipos de capacidad. Hemos estado en este viaje de Smart Grid durante mucho tiempo y estamos un poco en el modo de etapa 2, 3 como país, pero simplemente tomo esto y veo como analogía con un calentador de agua realmente muy rápido y pienso, bueno, ¿qué quiero de mi calentador de agua? Quiero tener agua caliente para la mañana cuando me duche y cuando abre la llave, ¿verdad? Pero piense en ese calentador de agua con una manera diferente. ¿Qué sucede si ese calentador de agua puede hablar con mi fotovoltaica en mi techo? De repente puede tener un edificio potencialmente autosuficiente, pero necesitamos que los dos hablen juntos para que eso suceda. Demos un paso más. ¿Qué tal si ese calentador de agua conoce las limitaciones del sistema de distribución? ¿Hay alguna razón por la que no pueda ayudar en el camino si pudiera entender y poder controlar un poco de manera diferente? Siempre que tenga mi agua caliente por la mañana para ducharme, ¿verdad? Y luego está el siguiente. Piénsalo desde una perspectiva de suministro a granel. Si muchos de ellos entienden las limitaciones en el lado de transmisión, podemos tener un gran impacto en la medida de que esa capacidad existiera y podría suponer vehículos eléctricos y tener la misma conversación. Así que piense en los vehículos eléctricos, los calentadores de agua y la energía solar trabajando juntos. Eso rompe un poco el paradigma de cómo trabajamos hoy.
y lo planto ahí afuera para que fluya el jugo. Y yo diría que la adaptación depende de los fondos para avances tecnológicos. Muchas veces tomamos decisiones sobre las que sabemos hoy, lo que sucedió en el pasado y lo que han hecho otros estados. Requiere comprender qué avances técnicos existen y existe un mecanismo de recompensa para las corrientes de valor. Acabo de mencionar una gran cantidad de flujos de valor y no tenemos mecanismos para recompensarlos. Y el último es que las decisiones deben considerar la capacidad futura en las vías y los beneficios de la evolución. Este es un ejemplo de la California, de lo que están buscando para su camino de electrificación de energía limpia hasta el 2050. Esto en realidad es una instantánea para el 2030 donde quieren estar. Descarbonización del 80% con renovables. En este momento está alrededor de 40%. Electrificación, 7 millones de vehículos. Significa que para que las empresas de servicios públicos tendrán que colocar alrededor de 1 millón de cargadores fuera de casa en el sistema. Y luego alrededor de un tercio de los edificios utilizan calefacción de agua y espacio de fuentes renovables. De todos modos, todo esto se relaciona un poco con lo que están viendo y dónde deben estar para el 2040. Lo voy a publicar porque en la medida que sepa que debe hacerlo antes de los 12 años, va a diseñar su sistema de manera muy diferente. Pensarás en estándares, pensarás en roles, organización, información, harás inversiones, planificarás de manera muy diferente. Si sabes que tiene que lograr eso, que estás trabajando en lo que tengo que hacer hoy. Así que es muy importante intentar diseñar en este marco y hacerlo claro y bien entendido. Y creo que este diagrama de coordinación realmente ayuda a poner nuestras mentes en este marco, pensando en la interconectividad y la coordinación que ocurre en el sistema de transmisión. Obviamente los operadores del sistema necesitan comprender lo que está sucediendo en la generación masiva, vincularse a los IPP, los productores de energía independientes, comprender los cambios de flujo y transmisión. Historia masiva solo sigue siendo cada vez un elemento que deben tener en cuenta y luego pasas al sistema de distribución. Y hay más de un operador de distribución que debe ocurrir debido a las operaciones dinámicas de lo que está sucediendo ahí en el DER. Entonces, podría ser un productor de energía independiente el que está en el sistema de distribución. Obviamente el sistema de distribución en sí mismo limita el almacenamiento que hay ahí, los microredes. Y luego tiene al cliente que está jugando de la misma manera, muy diferente, ya sea que esté usando microredes DR, tal vez sus patrones de uso, gestión del lado de la demanda y luego, por supuesto, agregados que incorporamos a la mezcla. Así que realmente que pensar mucho sobre la organización de la distribución y porque seguimos responsabilizando al personal de distribución que sea seguro, confiable, asequible, resistente y eficiente. Necesitan tener los medios para hacer eso. Si lo piensas, el DR en realidad está jugando tanto en la distribución como en la transmisión. Tienen que haber restricciones en áreas simultáneamente. Entonces, el RMS de cuáles son los roles y requisitos de la coordinación, cómo pueden las incertidumbres de los clientes que elijan sus propias alternativas tecnológicas afectar a largo plazo. Se pueden aprovechar aún más las capacidades de empresa de distribución cuando pensamos en otras infraestructuras. ¿Dónde están los impulsores del valor a través de esos espectros? Son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y entonces algunas de las conclusiones son sobre la importancia de que estado final se defina para que pueda mapear los componentes y tomar las mejores decisiones posibles con una metodología que está preparada para el futuro y el uso de los estándares cubren a la opuesta para la mayor alineación del mercado y las disposiciones de la interoperabilidad a largo plazo. Gracias.